En 2020 y en 2021, como decía nuestro invitado, los médicos estaban en la primera línea para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y se les dio un trato de héroes, se les respetó por exponerse todos los días al virus, por estar todos los días en estos centros centinelas, por estar atendiendo en la primera fila a los que se contagian de esta enfermedad, que no ha desaparecido, por cierto, y que también lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero que hoy la opinión pública, lo vemos en algunas redes sociales, lo vemos en algunos comentarios que también se escuchan en la calle, respecto a la situación de los hospitales, tienen que ver las denuncias en cuanto a las carencias hacia el personal de salud. Un hecho lamentable que le consultábamos a nuestro invitado también, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades, más allá de presentar estos casos donde a través de los medios de comunicación dan a conocer un número de medicamentos, de insumos que son recuperados de personal médico en estas instituciones? ¿Qué pasa con el resto de esa dotación? Jaime Lorenzo dice que en torno al 40% estaría hoy lo que el Estado está suministrando a los centros de salud. ¿Qué pasa con ese otro 60%? ¿Cuál es la respuesta? También tengo que aclararte que ese 40% se refiere a la dotación de las emergencias, no de los servicios no del resto de los servicios. No de todo el hospital. Es decir, hay una deficiencia terrible si tomamos el global. Esa es una pregunta que nosotros les hemos estado haciendo desde hace un buen tiempo, desde el momento que apareció la emergencia humanitaria por motivos que todos conocemos, y la única respuesta que hemos visto, porque no había una respuesta formal de explicar por qué la dotación de los establecimientos públicos no se está haciendo de manera regular y en cantidad suficiente y adecuada para mantener el funcionamiento y nosotros dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, que es atender pacientes. No ha habido respuesta, más bien había una respuesta que podríamos decir, y lo hemos dicho, que es tapar el sol con un dedo. Hacer denuncias y denuncias y denuncias y mostrar lo negativo que puede existir en una sociedad, porque en una sociedad no todos somos blancos, hay algunos grises y algunos negros, y viéndolo desde el punto de vista del color, no del género o la raza de las personas, esas situaciones nos dicen a nosotros que el Estado no tiene respuesta al ciudadano, no tiene capacidad para responder, porque lo lógico es que tuviésemos unas autoridades de salud que estuvieran mostrando que se están dotando los establecimientos y mostrarlo de la forma más eficiente. Y la forma más eficiente para ustedes y para nosotros es que en las redes sociales se minimice la solicitud de las personas de medicamentos, de ayuda para operaciones, de situaciones emblemáticas con enfermedades crónicas de esas de altísimo costo, que no estén diciéndonos cada cierto tiempo que se nos murió un niño en el Hospital J.M. de Los Ríos esperando su trasplante, o porque tiene un problema de alguna de las variantes de las patologías oncológicas que no pudo ser tratado por no tener el medicamento o no por tener los servicios de radioterapia funcionando. O alguien que murió porque no pudo hacerse una diálisis, porque no había bicarbonato. No Todas esas situaciones es la forma de decirle al ciudadano: yo Estado o yo gobierno soy eficiente y aquí está la cara, y no necesitas destruir lo que cuesta el prestigio de un gremio o de varios gremios, destruirlo en un afán de tapar el sol, que es lo que está ocurriendo. Y lamentablemente es posible que en las redes sociales vemos que hay personas que toman como cierto eso, pero tarde o temprano se dan cuenta que el problema no es el recurso humano que está en los hospitales, el problema es quien dirige y quien administra la salud pública en Venezuela, que no cumple con su función. Ese rechazo de la opinión pública se suma a uno de los problemas que enfrenta el personal capacitado para atender en los centros de salud. Y también el tema salarial es importante porque a pesar del juramento hipocrático que hace quien se dedica a atender en los centros de salud y todo lo que tiene que ver con la entrega, la vocación que tenga esta profesión, hay una contraparte que es, por supuesto, hay responsabilidades lógicas de hacer vida en un país como este. Es en ese sentido también como el gremio está manteniéndose en pie, entendiendo que existe un déficit que lo ha denunciado la Federación Médica de Venezuela, pero todavía están en los hospitales nuestros profesionales atendiendo esta realidad, que se suman estos problemas. Y recientemente, con las denuncias que han hecho otros gremios de modificaciones salariales, el sector salud no ha escapado de esto. Yo generalmente en ese punto lo veo de dos áreas. Lo veo del área mía. Pongo mi ejemplo. Cuando comenzaron con la nueva escala de sueldo, al cambio del dólar oficial del Banco Central de Venezuela, yo estaba en $162 mensuales. Un profesional con todos los años del mundo, un perito un poco blanco, para no entrar en detalles, con formación de 2 especialidades, en cirugía general y en administración y salud pública,
gano esa cantidad. El día de hoy, tomando en cuenta el valor del Banco Central, yo estoy ganando $109. Yo que tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de tener una capacidad de adquirir medios, porque tenía un sueldo que me lo permitía y actividades que me lo permitían, y pude tener casa, carro, vehículo y viajar. Ahora dime tú que esa generación de relevo, como son nuestros residentes, que están en los posgrados a dedicación exclusiva, que deben ganar mucho menos que lo que gano yo, ¿cómo hacen para seguir estando en los hospitales? Porque la fuerza motora... Quienes vienen del interior del país a estudiar acá en Caracas. Todo el país son los médicos, la generación de relevo que se está preparando a hacer lo que me van a suplantar a mí, y entendiendo que a mí me están suplantando, me van a suplantar muchachos mucho más jóvenes, porque mi generación intermedia hace tiempo que se fue fuera del país, que ese es otro punto que algún día tenemos que tocarlo con fuerza, en el sentido de que ese muchacho con menos de $109, porque debe ganar mucho menos, ¿cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para comer diariamente? Porque en los hospitales ya no existe la alimentación al personal sanitario. ¿Cómo hace para mantenerse los zapatos? O en la nueva modalidad, porque yo cuando estudié tuve que utilizar libros, porque ya estoy sacando mi cédula. Pero la tecnología ha permitido que mis muchachos tengan la bibliografía en su celular. Pero tienen que pagar una mensualidad para mantenerse informados y mantenerse conectados. Todo eso, y si le ponen que ese muchacho sea del interior, si no vive en casa de un familiar, que lo mantenga en el sofá de la sala, porque esas son las historias que yo recibo, tiene que pagar una casa de vecindad en algún sector popular de Caracas, cerca del hospital, y te estoy hablando del periférico de Catia, o de Magallanes de Catia. Esos son los sitios donde mis muchachos tienen que estar viviendo, tratando de evitar pagar todo su sueldo solamente en residencia. Esa realidad es el que mantiene funcionando el hospital, es ese residente. Esas generaciones que quieren ser especialistas, los cuales están siendo maltratados, están siendo acusados inclusive. Debemos recordar que por esa situación de las famosas listas, hubo 2 muchachos privados de libertad en el estado Zulia, porque no haciendo caso a lo que les decíamos nosotros de que no guardaran nada en su koala ni en su locker, se les ocurrió la genial idea de guardarlo en su carro, el material de una paciente que estaba comprando materiales para ser operada. El carro lo tienen dentro del estacionamiento del hospital, es un área del hospital, y es lógico que la vigilancia del hospital encontrara, o la Guardia Nacional, encontrara ese material. De nada valió la defensa que hizo la familia de la paciente, mostrando que ellos habían comprado y recibido donaciones. Esos colegas estuvieron privados de libertad, luego fueron dados la libertad, pero en su casa. Esos jóvenes, ¿tú crees que ellos son los culpables del desabastecimiento hospitalario? Ellos están haciendo lo que nosotros hicimos, que es pensar en el ciudadano que tengo enfrente, en ese paciente que no puede defender sus derechos porque está acostado en una cama. Yo me cansé de protestar y ir a una dirección de un hospital durante mi formación de posgrado a reclamar que le faltaba algo a mi paciente. Es una condición innata de nosotros, hablar por el que no puede hablar. Y ahorita lo tenemos que hacer con fuerza, aunque nos quieran callar, porque toda esa situación de persecución, nombrar los inspectores hospitalarios, los comisarios políticos en los hospitales, lo que pretenden es callar, pero no puedes tapar el sol con un dedo. La realidad que está ocurriendo es la que estamos describiendo. Pero es bueno también en estos espacios que precisamente los representantes del gremio hagan su rechazo a estos casos que se han dado en particular también. Agradecemos a ustedes, los comunicadores sociales y las instituciones que ayudan a esto, y quizás un mensaje final, porque no podemos dejar de ser médicos, es a los ciudadanos. Señores, estamos en este momento en una ola de la enfermedad COVID-19 y también estamos con una ola de virosis. Ambas enfermedades están tomando fuerza en nuestro país y primordialmente es por no cumplir con las 2 cosas básicas. La prevención, que es el distanciamiento social, el uso de los materiales de protección y el lavado continuo de las manos, y cuidarnos para cuidar a nuestra familia. Gracias, Carlos. Así es, gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela. Hacemos una pausa y cambiamos de tema. Nos vamos a lo político. José Gregorio Yepes estará con nosotros luego de la pausa.